que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, la tercera parte, efectivamente, de este programa, esta serie, esta saga, esta lista, no sé muy bien cómo llamarlo, de comentarios de TikTok, ¿no? Respondiendo a estos comentarios que me llegan en los distintos vídeos que voy haciendo. Sobre todo están concentrados, es verdad, en 2 o 3, que son los que más contenido han generado y más reacciones han generado. Y la verdad, como ya sabéis, es una saga, es una serie de vídeos que me gusta mucho hacer. Y me parece que a vosotros también. Así que, como era de esperar, vamos con la tercera parte. En realidad, la pregunta es ¿por qué Dios les dio diferentes formas de adorarle? Dice el Corán 49:13: Os hemos creado de un varón y una hembra, y hemos hecho de vosotros varios pueblos y tribus, para que os conozcáis unos a otros. Mucho antes, en 5:48, dice: E hicimos que te descendiera el libro con la verdad, como confirmación de lo que había en el libro y para preservarlo. Así pues, juzga entre ellos según lo que Alá ha hecho descender, y no sigas sus deseos en contra de la verdad que se te ha revelado. A cada uno de vosotros le hemos asignado un camino y un método propios. Si Alá hubiera querido, habría hecho de vosotros una única comunidad. Sin embargo, lo ha hecho así para poneros a prueba en lo que os ha dado. Competid, pues, unos con otros en buenas obras. Habréis de volver todos a Alá, y entonces Él os hará entender la verdad de aquello sobre lo que discrepabais. Esta es una respuesta religiosa. Si queréis una respuesta histórica, es que Dios no dio a nadie formas diferentes de adorarle. Las circunstancias históricas, sociales, geográficas, políticas de cada pueblo permiten y desarrollan unas formas u otras de adoración a la divinidad. Lo que ocurre es que solemos pensar que judíos, cristianos o musulmanes han adorado a Dios siempre de la misma forma a lo largo de su historia, y ni mucho menos. Si yo adorase al supremo creador de todo sin tener conocimiento de estas religiones, ¿seguiría siendo este Jehová con diferente nombre o sería otro? Bueno, Mer 111 concibe a Dios como creador de todo, por lo tanto ya tiene al menos una idea bastante concreta de lo divino. Y en esa característica coincidirían con él o con ella las religiones teístas que no participan del universo simbólico abrahámico y que sin embargo coinciden en la idea del Dios creador. Esta persona, que es protestante, lo llama Jehová, pero un judío del siglo V antes de nuestra era lo identificaría con el tetragrammatón y lo llamaría, por ejemplo, Adonai. Un egipcio heliopolitano de hace 5000 años lo llamaría Atún. La cosa es que, desde el punto de vista de la experiencia religiosa, ¿es el mismo principio creador y ordenador del mundo? La respuesta es que sí, pero con distintos nombres. Por lo tanto, sí, para un protestante seguirá siendo Jehová, aunque otras culturas lo llamaran de forma distinta. Como comentaba en las clases de mitología comparada, el nombre al final es lo de menos. Lo que importa es la realidad a la que ese nombre señala y que se experimenta de forma religiosa. Esto es lo que Panikkar describía como los equivalentes homeomórficos. Son elementos que no son iguales, no son lo mismo, ni mucho menos, pero cumplen una función semejante en sus respectivos sistemas. Por ejemplo, Dios, Brahma y el Tao. El concepto se llama revelación progresiva. Dios manifiesta a un ser especial en épocas diferentes para que manifieste su voluntad a su pueblo.
Eso no es exactamente la revelación progresiva. Revelación progresiva es lo que sostiene, por ejemplo, la fe Bahá'í, que afirma que Dios se manifiesta en distintos momentos históricos a distintos pueblos en función de las capacidades de comprensión de su mensaje. La tesis de la revelación progresiva supone muy acertadamente, por otro lado, que no entenderá lo mismo un pueblo del Valle del Indo del siglo XII antes de nuestra era que uno de Oriente Próximo del siglo VII antes de nuestra era, que uno de China del siglo V antes de nuestra era, que uno de la Hélade del siglo II de nuestra era. Por lo tanto, en eso consiste la idea de la revelación progresiva, ¿no? Entregar a cada pueblo presuntamente el mismo mensaje, pero adaptado a sus capacidades de comprensión. Jesús no creía en el Dios de Israel. Lee el Nag Hammadi y entenderás. Los manuscritos de Nag Hammadi conforman una biblioteca de textos pertenecientes a la corriente del cristianismo gnóstico, escritos entre los siglos III y V de nuestra era. Jesús era un judío galileo del siglo I, así que si hacemos las cuentas hay por lo menos 200 años entre el uno y los otros. Jesús creía en Yahvé, el Dios de Israel, entre otras cosas porque su cosmovisión no posibilitaba la creencia en otro Dios. Utilizar los textos de Nag Hammadi para sustentar una visión del Jesús histórico es errar completamente el tiro, demostrando un escaso conocimiento de la historia del cristianismo primitivo en general y del gnosticismo en particular. Los escritores de Nag Hammadi son gnósticos que reinterpretan a Jesús según su propia cosmovisión, como hicieron Pablo, los evangelistas y todos los autores cristianos de los primeros tiempos. Vamos ahora con 3 comentarios que dicen lo mismo, y es un tema bastante importante. Yahvé y Jehová son entidades espirituales diferentes, un Dios guerrero del Antiguo Testamento, de los judíos, y otro Dios de amor del Nuevo Testamento. Los cristianos adoran solo la versión compasiva de Dios. Judíos y musulmanes aceptan también la parte vengativa y sanguinaria de Dios. Los mandatos cristianos no son los mismos que los musulmanes. Los cristianos no tenemos la guerra santa. 10 mandamientos. Claro que sí, porque cuando los cruzados arrasaban las sinagogas de Europa al grito de Deus vult, Dios lo quiere, lo hacían en nombre del Dios de la compasión. Los cristianos nunca han hecho uso de la violencia amparándose en la religión, eso no ha pasado. Agustín de Hipona en La ciudad de Dios, o en la réplica Gaudencio, o Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, no han desarrollado una doctrina de la guerra justa, ni existen personas como el terrorista cristiano Eric Rudolph, ni organizaciones como el Ku Klux Klan o el Army of God en Estados Unidos, ni el Ejército de Resistencia del Señor en el norte de Uganda, ni tampoco aquí en España los guerrilleros de Cristo Rey en la década de los 70. Tampoco a lo largo de la historia los cristianos han utilizado pasajes y enseñanzas de las Escrituras y teología para justificar el uso de la violencia contra herejes, pecadores, enemigos externos o internos o no creyentes para reforzar la ortodoxia de la fe cristiana. Los cristianos nunca han participado en la Inquisición, ni en las cruzadas, ni en las guerras de religión, ni en el antisemitismo. Tampoco ha habido nunca papas guerreros, ni cristianos que apoyaran y continúan apoyando la pena capital, el castigo físico bajo la premisa de la letra con sangre entra, ni nunca han justificado bíblicamente la esclavitud, ni el colonialismo en nombre de la evangelización, ni el sometimiento de las mujeres o el acosarlas directamente a las puertas de clínicas abortistas. Todo esto no ha ocurrido nunca ni ocurre, ¿verdad? De verdad, estoy un poco cansado, un poco harto ya del discurso de el Dios del cristianismo es todo amor y el de los judíos y musulmanes es violento. Señores, a pesar de sus principios centrales de amor y paz, el cristianismo, como todas las tradiciones, tiene siempre un lado violento. El Dios de los judíos, cristianos y musulmanes es el mismo. Son las circunstancias históricas y culturales las que hacen que se conciba de forma diferente. Los libros del Tanaj se componen alrededor de unos 1000 años y en la práctica totalidad de esos siglos hay, oh sorpresa, guerras y se necesita el aspecto guerrero de la divinidad. Y por su parte, el profeta Muhammad, al contrario que Jesús, tiene que actuar como jefe de Estado en un momento y en un contexto en el que, sorpresa, la guerra es inevitable. Y aún así, tanto en el Tanaj como en el Corán hay muchísimos más versículos que llaman a la paz, a la misericordia y al perdón que los que llaman a la guerra y a la violencia. Y otra cosa,
Jesús, en el Nuevo Testamento, tampoco está para que le den el Nobel de la Paz, ya que en violencia verbal va sobrado y también arma la que arma en el templo. ¿Qué ocurre? Que los libros del Nuevo Testamento se escriben en un contexto en el que literalmente se acaba de salir de una guerra, la primera guerra judeo-romana, y los primitivos cristianos tienen que presentarse ellos mismos y a su fundador, entre muchas comillas, necesariamente como pacíficos, como fieles que no buscan causar problemas al Imperio Romano, con excepción del autor del Apocalipsis, que quiere problemas y los quiere ya y no se corta en utilizar un lenguaje violento y vengativo. Pero el Jesús de la historia, hombre, no hay más que hacer una lectura histórico-crítica, que también hace mucha falta, para ver que Jesús de Nazaret, el maestro de la ley, sanador y exorcista del siglo I, está muy lejos de ser un bendito pacifista. Yo no creo que sea lo mismo porque no estarían matando a los cristianos. Así el Islam es una religión que le tengo miedo. De nuevo, el siempre recurrente, polémico y mal enfocado tema de la violencia en el Islam. He grabado ya varios vídeos sobre el tema, los tenéis en la lista de reproducción de vídeos dedicados al Islam, no voy a insistir en eso, solo quiero subrayar que la inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo islamista son musulmanes. Un informe del Centro Antiterrorista Nacional de alguien tan poco sospechoso de islamismo radical como es el gobierno de los Estados Unidos, fechado en 2011, señalaba que en casos donde la afiliación religiosa de las víctimas del terrorismo puede ser determinada, los musulmanes supusieron entre el 82 y el 97% de las víctimas relacionadas con el terrorismo en los últimos 5 años. Si bien es verdad, el informe no dice en qué proporción de los casos no ha sido posible determinar la religión de la víctima, o si los casos en los que sí ha sido posible son suficientemente representativos, pero, no obstante, entre 2004 y 2013, alrededor de la mitad de los ataques y el 60% de las víctimas tuvieron lugar en Irak, Afganistán y Pakistán, todos ellos países de mayoría musulmana. Así que, aunque podemos expresar nuestras dudas sobre esos porcentajes tan elevados, tampoco están muy lejos de la realidad. Esto ya lo comenté, creo que fue en el directo que hice sobre la violencia en la religión. Precisamente lo que dice Sabrina Lafortune, el miedo al Islam, es lo que buscan los terroristas islamistas. Eliminar la zona de convivencia, haciendo que los occidentales tengan miedo del Islam para asociarlo con el terrorismo y por lo tanto miren y traten con desconfianza a los musulmanes que viven en países alejados de la zona de influencia del terrorismo islamista. Esto lo afirmaba el propio Daesh en su revista Davik. Los musulmanes de los países occidentales se verán entonces obligados a elegir entre una sociedad que les teme, les desprecia y les margina, o regresar a una sociedad en la que podrán vivir en paz siempre y cuando se sometan a las normas islamistas de estos grupos. Por lo tanto, no caigamos en la trampa de los terroristas, que lo que hacen ellos es el Islam. Estudiemos y, sobre todo, hablemos con musulmanes y musulmanas de nuestro entorno. Estemos unidos en contra de estos actos atroces y deleznables que se cometen en nombre del Islam. Correcto, aunque yo lo que dudo es que el Dios del Nuevo Testamento del que hablaba Jesús no es el mismo al del Antiguo, y así lo decían los gnósticos. Puede que no todos estén de acuerdo, pero el Dios del Antiguo Testamento y el Padre de Jesús probablemente no son el mismo ser. Como veis, hay varios comentarios así. Sin embargo, como digo, el Dios de Jesús es el mismo Yahvé al que se adora en el Tanaj. ¿Por qué? Porque Jesús era un rabí galileo del siglo I. No es concebible para él otra divinidad. El escritor bíblico bajo el nombre de Lucas nos dice que inmediatamente después de la resurrección de Jesús se les apareció a sus discípulos y les habló acerca de la evidencia sobre él encontrada en las escrituras hebreas. Es Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es que, además, desde el minuto 1, los magos de Mateo llaman a Jesús Rey de los Judíos. Lucas hace ir a la Sagrada Familia al templo para cumplir con la Torá. Juan el Bautista y Jesús hablan y predican sobre el reino de Dios como los profetas judíos de los siglos pasados. Es decir, que no es que haya que hacer un esfuerzo intelectual inmenso, ni un acto de fe completamente abnegada para ver que el mismo Dios del Tanaj es el mismo que el del Nuevo Testamento. Es que es evidente todo el rato leyendo simplemente la Biblia.
Y ya no os digo nada si acudimos a la literatura judía intertestamentaria, a los llamados apócrifos judíos. Gran parte de la noción que expresa Jesús de los evangelios de Dios encuentra ahí sus raíces y el resto está en la Biblia hebrea. Es decir, que es perfectamente comprobable. El primero que dirá que son distintos, a menos que yo sepa, es Marción, que en el siglo II funda una secta cristiana, la de los marcionitas. Marción alegaba que el Dios revelado por Jesús era la única divinidad existente que había permanecido oculto y desconocido por la humanidad hasta entonces, y a quien se oponía un ser inferior, el demiurgo, a quien Marción identificaba con el Dios adorado por los judíos, sin considerar, lógicamente, que Jesús era judío. Además, Marción decía que la ley de Moisés era imperfecta y contraria al Evangelio, rechazaba el Antiguo Testamento por completo y del Nuevo solo aceptó las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas sin los mitos de la Natividad. Así que, como veis, la doctrina marcionita era claramente dualista y sí, protonóstica. Así que los cristianos que alegáis que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo, mirad a ver si vais a tener algo de marcionitas y por lo tanto de herejes. No pueden ser el mismo Dios si no tuvieran los 10 mandamientos que Dios le mandó a Moisés y guardaran sábado. Ya en el Talmud, en el Tratado Sanedrín 56a, aunque también se discute en muchos otros tratados, se acepta que los 613 mitzvot de la Torá solo eran de obligado cumplimiento para los judíos, que los demás pueblos, si querían estar a bien con Dios, bastaba con que cumpliesen las llamadas 7 leyes noágidas, ya que dice el Talmud que existen 70 familias con 70 caminos dentro de la gran familia humana. Que lo vinculamos, por cierto, con nuestro primer comentario del Corán, ¿no? Dios ha creado a distintas comunidades y pueblos para que se reconozcan entre ellos. Pues también los judíos tienen esa idea de que cada pueblo y cada tradición tiene su propio camino. El Sanedrín 56a lo expresa de la siguiente manera. Nuestros rabinos enseñaron, 7 preceptos fueron ordenados a los hijos de Noé. Las leyes judiciales, evitar maldecir a Dios, la idolatría, el adulterio, derramamiento de sangre, robo y comer carne cortada de un animal vivo. De ahí lo de leyes noágidas, ¿eh? Los 613 preceptos son para los hijos de Isaac, ¿no? Y estos 7 son para los hijos de Noé, es decir, mucho más amplio, es la humanidad entera. Hay una distinción del cumplimiento de la ley entre judíos y gentiles. Por eso ya Pablo, en los años 50 del siglo I, dice que los seguidores de Jesús que tengan un origen no judío no necesitan circuncidarse ni cumplir las leyes alimentarias establecidas para los judíos, mucho menos los musulmanes que aparecen 600 años después. Aunque, paradójicamente, los musulmanes comparten muchas prácticas de la ley con los judíos. Igual eso es lo que habría que enseñar en la asignatura de religión. Exactamente esto es lo que defiendo y defenderé siempre a capa y espada. En las escuelas es necesario y hasta obligatorio el conocimiento religioso, no el adoctrinamiento. Para profundizar en el conocimiento de la fe ya existen las catequesis, las madrasas y las sinagogas, pero en las instituciones de enseñanza pública y privada se deben impartir conocimientos sobre la historia de las religiones de manera aconfesional. Si también en los centros privados se requiere una enseñanza de pertenezca a la tradición a la que pertenezca, en el caso de España es la Iglesia Católica, por el famoso concordato, que así sea, pero que haya también de forma paralela una enseñanza de historia de las religiones. Si no me equivoco, el Islam nace del judaísmo y cristianismo, por eso tiene cosas de ambas religiones. Bueno, el comentario de Alejandro es bastante matizable. El Islam no nace del judaísmo y el cristianismo, sino que, ante la falta de relatos propios, toma mitos de ambas tradiciones y los adapta, aunque está mucho más cerca del judaísmo que del cristianismo, además de otras tradiciones espirituales y las suyas propias. Y además, ¿qué judaísmo había en el siglo VII en la península arábiga y qué cristianismo? Si queréis saber más sobre la génesis del Islam y sus influencias, podéis apuntaros al curso de Hijos de Abraham, ahí os lo cuento. El concilio no tiene la autoridad para hablar de quién es Dios. El catolicismo contribuyó a crear el Islam a través del cuñado de Mahoma, que era católico. Bueno, como ya he alcanzado la iluminación parcial, vamos a terminar el vídeo con este último comentario que me parece buenísimo.
Respeto completamente la opinión de Jonathan de que el Concilio Vaticano II no tenga autoridad para hablar de quién es Dios, a pesar de que las disposiciones dogmáticas a las que llegan los concilios ecuménicos se hacen en base a dos pilares, que son la escritura y la tradición constituida por la comunidad de creyentes. Pero bueno, eso a él no le parece suficiente y lo respeto. Ahora, por donde no paso es por la falsedad histórica. El siglo VII es un siglo de transición en el que se están consolidando en Europa unas estructuras administrativas que serán transitorias, pero que van a facilitar el paso de la etapa anterior, la romana, a la siguiente, que es la europea. En el siglo VII, el Imperio Romano en su parte occidental ha desaparecido, por lo que el Imperio Bizantino, oriental, se convierte en la pervivencia del Imperio Romano a nivel político y espiritual. Los pueblos germanos han ocupado una parte del imperio, pero siempre deben tener presente su supervivencia en la otra parte. Bien, porque el emperador puede volver a reconquistar territorios perdidos, como hizo por ejemplo Justiniano en España, bien porque pueden seguir manteniendo, aunque solo sea de forma teórica, su influencia en esos territorios como en Italia. Espiritualmente, además, el obispo de Roma no solo no va a estar en condiciones de competir con el de Constantinopla ante el conjunto de la cristiandad, sino que su marginalidad en relación con el poder político bizantino va a hacer que pierda parte de su control sobre las propias diócesis occidentales. Bueno, pues hay personas que se piensan que en ese contexto, en ese percal, la Iglesia Católica Romana tiene el suficiente poder y capacidad como para actuar en la otra punta del mundo, en un territorio desértico, en medio de los imperios bizantino y sasánida, para crear el Islam. Casi nada. Pero vamos a analizar el argumento. Jonathan dice que el cuñado de Muhammad era católico. Bien, considerando que la primera revelación de Jibril es del año 610, su cuñado tendría que ser obligatoriamente hermano de Jadilla, su primera esposa, que murió 9 años más tarde. Y en efecto, sabemos que Jadilla tenía hermanos, pero lo único que sabemos de ellos es que no estaban interesados en viajar junto con las caravanas de las que Jadilla era propietaria, una labor que asumió Muhammad antes de casarse con ella. Puesto que desconocemos todo sobre la familia de Jadilla, aventurarse a decir que uno de sus hermanos era católico y que contribuyó a crear el Islam es mucho aventurarse, sobre todo cuando hay tantas diferencias entre el catolicismo y el Islam. Y es que Muhammad estuvo en contacto con cristianos, sí, pero no con cristianos latinos, sino orientales, sobre todo con los seguidores de Nestorio de Alejandría, a quienes, por ejemplo, la Trinidad no les decía nada. Ese es el cristianismo que conoció y que trató Muhammad, el nestoriano. También tuvo, en un momento más avanzado de su vida, muy buenas relaciones con Etiopía, el reino cristiano desde el siglo V que protegió a su familia de la isla de los Quraisí, y de ahí el Islam etíope tan interesante. Pero, desde luego, la Iglesia romana no aparece por ninguna parte en esta historia. Y, como digo, vamos a dejarlo por hoy aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tercera sesión de comentarios de TikTok. Todavía quedan unos cuantos, así que yo seguiré haciendo lo que duren y también los que me parezcan interesantes. Agradeceros siempre vuestro seguimiento y vuestro apoyo. Como os dije en el vídeo pasado sobre el horóscopo chino, si queréis apoyar el canal, podéis hacer las donaciones en la plataforma Ko-fi, que os lo dejo en la caja de descripción. Así que muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido o recordado algo. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre, Ultreya.